Bien jóvenes de cuarto medio, tanto tiempo sin verlos. En esta clase vamos a recordar los conceptos estudiados de vectores. ¿Qué vamos a recordar? Vamos a recordar lo que estudiamos tanto en clases, que fue muy poco, y lo que hemos realizado hasta el momento durante la plataforma en Canvas. Bien, ¿recuerdan qué es el módulo, dirección y sentido o qué es un vector? Bien, un vector es una flecha. Quédate con que es solamente una flecha. Aquí tienes dos flechas, una flecha de color verde y una flecha de color negra. Bien, en estas flechas tú qué cosas puedes observar. Estos tres elementos. ¿Qué era el módulo de un vector? El módulo en esta representación gráfica de la flecha viene a ser cuánto mide la flecha. No sé, por ejemplo, esta flecha mide 30 centímetros. Eso viene a ser el módulo. En esta otra flecha, el módulo de esta flecha viene a ser cuánto mide también el largo de la flecha. La dirección. La dirección, si tú recuerdas, tiene que ver con que, por ejemplo, esta es una flecha que es horizontal, esta es una flecha que es vertical. Podría yo hacer otra flecha, por ejemplo, que sea diagonal. Ahí tienen una flecha que es diagonal. Bien, y el último elemento que compone un vector es el sentido. Entonces, ¿qué es el sentido? Esta flecha es horizontal, pero es distinto que vaya de izquierda a derecha, desde A hacia B en este caso, o que vaya de derecha a izquierda, desde B a A. Esta otra flecha es vertical, pero ¿qué sentido tiene? ¿Va hacia arriba o hacia abajo? Entonces es distinto que comiencen en C y terminen en D, o que comiencen en D y terminen en C. Mira esta última flecha que hice. ¿Es una flecha? ¿Qué le falta para hacer una flecha? Una punta. Por lo tanto, aquí yo puedo identificar, por ejemplo, su módulo. Ups, me pasé. Su módulo, que viene a ser su magnitud, su tamaño. Dirección, es diagonal. Pero ¿qué pasa con el sentido? Hay dos sentidos posibles. La flecha yo la podría hacer apuntando hacia acá, como también la podría hacer apuntando hacia otro lado. Bien, espero que haya quedado un poco claro, si es que todavía te confundían, estos tres conceptos de un vector. Bien, lo que vamos a hacer ahora es ver un poco de operatorias de vectores a nivel gráfico, como lo trabajaron en la tarea. Voy a borrar esta flecha que es diagonal. Y vamos a comenzar con la operatoria, lo voy a escribir por acá. Obviamente, casi todos los elementos en matemáticas se suman y se restan. En caso de los vectores, no son la excepción. Podemos sumar, podemos restar y podemos multiplicar. Pero mucho ojo, que la multiplicación que vamos a realizar nosotros en matemáticas no va a ser una multiplicación entre dos vectores, va a ser una multiplicación entre un vector y un número. Ese número se llama escalar. Si no te queda muy claro, tú lo puedes buscar en internet como multiplicación por escalar o producto escalar. Multiplicación por escalar. Bien, comencemos a verlas. Mira que hubo un poco de dudas con la tarea que di de la página del libro. ¿Cómo se suman dos vectores? Bien, aquí tú tienes dos vectores. Este vector de acá lo puedes representar como el vector AB. Este vector de acá lo puedes representar como el vector CD, ¿cierto? Bien. Otra forma de representar vectores es no hacerlo con la letra del inicio y la letra del fin, sino que lo puedes representar con una letra en minúscula si tú quieres. Por ejemplo, a este vector le puedo llamar el vector U y a este vector le puedo llamar el vector V. Bien, estos dos vectores se pueden sumar y restar. ¿Cómo es que se hace la suma y resta? Bien,
Si tú quieres calcular cuánto vale la suma, es decir, vas a calcular u más b, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo que tienes que hacer para resolver una suma de vectores así sin números y de manera gráfica es, primero, como es u más b, es dibujar el vector u. El vector u es de color verde. Bien, yo lo estoy haciendo con regla porque es lo que tengo en mi casa. Tú puedes utilizar cuadraditos de tu cuaderno. En este caso, el vector u corresponde a una flecha horizontal que va hacia la derecha y que además mide 30 centímetros en mi métrica. ¿Ya? Entonces lo voy a hacer por acá. 30 centímetros. Bien, mi vector comienza acá y termina acá. Ya en tu cuaderno tienen que quedar con la misma dirección, tal vez no se ven con la misma dirección, pero son horizontales. Bien, aquí está el vector u. El vector v, o v corta como le dicen por ahí, el vector v es el vector cd, que comienza en c y termina en d. Este es un vector que es vertical y que va hacia el sur, va de arriba hacia abajo. Entonces ese vector lo voy a graficar por acá. El vector, si bien lo recuerdo, mide aproximadamente 15 centímetros. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es el vector acá de 15 centímetros. Bien, aquí tengo el vector u y aquí tengo el vector v. ¿Cómo se representa la suma? Entonces, ¿viste los pasos que seguí? Primero dibujé el primer vector y en la punta del primer vector dibujé el otro vector que le estoy sumando. ¿Dónde está la suma de estos dos vectores? Bien, la suma de estos dos vectores es un vector que comienza en el inicio del primer vector, en este caso en el inicio de u, y termina en el final de este de acá, que es b. Entonces u le sumé b y termina acá. Por lo tanto, el vector suma u más b es el vector que comienza acá. De aquí me quedé corto con la regla. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Es el vector que comienza acá y termina por acá. Ese vector rojo que tú ves, que es diagonal, que comienza en el inicio de u y termina en el final de b, es el vector u más b. Bien, así es como se suman los vectores de manera gráfica. ¿Cómo se restan los vectores de manera gráfica? Por favor, recuerda esto que lo voy a borrar ahora. Bueno, tú puedes repetir el video, ¿cierto?, cuantas veces quieras. Voy a borrar. Vamos a restar el vector u menos el vector b. Para hacer la resta, lo primero que tienes que tener en consideración es que es menos b. ¿Ya? ¿Cómo puedo obtener menos b? El vector b es el vector que comienza en c y termina en d. Si yo quiero calcular el inverso, ¿cierto?, porque es opuesto, tiene un signo menos, del vector b, es exactamente el mismo vector, o casi exactamente, porque es un vector que tiene la misma magnitud, es decir, el mismo tamaño, la misma dirección, también es vertical, pero el sentido es opuesto, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero con que el sentido sea opuesto? Que va a comenzar en D y va a terminar en C. Lo voy a dibujar acá en color rojo. Ese que acabo de dibujar ahí es un vector casi idéntico al vector B, porque tiene la misma dirección, la misma magnitud, sin embargo tiene el sentido opuesto. Este mira arriba, el otro miraba hacia abajo. Este vector que tengo en rojo es el vector menos B. Por lo tanto, si tú quieres calcular cuánto es u menos b, es lo mismo que tú calcules la suma entre el vector u, como lo hice recién, y le sumes el vector menos b. ¿Ya? Entonces al vector u tú le vas a sumar el vector menos b. ¿Quién es el vector menos b, perdón? El vector menos b es el vector b,
pero con el sentido opuesto. Si mira hacia abajo, aquí va a mirar hacia arriba. Entonces, ¿cómo se realiza eso? Bien, lo primero que tú tienes que dibujar es el vector U. ¿Ya? Entonces, el vector U, yo lo voy a dibujar por acá. Era el vector que estaba de color verde y que medía aproximadamente 30 centímetros. Vector horizontal que va de izquierda a derecha, ahí lo tengo escrito, es el vector U. Y a este vector U le voy a sumar el vector menos B. Le voy a sumar el vector menos B. ¿Quién era menos B? El mismo vector B, pero ahora con su sentido opuesto. Es decir, aquí lo comienzo a dibujar, pero en vez de dibujarlo hacia abajo, como es B, lo voy a dibujar hacia arriba. Entonces me quedará algo parecido a esto. Bien, lo que ustedes tienen ahí es el vector menos B. Entonces, la suma de U más el vector opuesto de B, que es menos B, te dará como resultado un vector que comienza acá, en el inicio de U, y termina en el final de menos B. Es decir, el vector que me va a resultar por acá. Tengo el mismo problema que en el ejercicio anterior. La regla me quedó un poco corta, lo voy a intentar hacer lo mejor posible. Ahí está. El vector que comienza acá y termina acá. Este sería el vector U más el vector menos B, que vendría a ser lo mismo que la resta entre U y B. Así es como se representa la resta de manera gráfica entre dos vectores. Ahora, último, voy a reforzar la multiplicación o multiplicación por escalar. La multiplicación por escalar. Me voy a quedar solo con el vector U. ¿Ya? ¿Qué significa la multiplicación por escalar? Como te dije anteriormente, tú no vas a multiplicar dos vectores entre sí, sino lo que vas a realizar es una multiplicación entre tu vector y un número. ¿Por qué se hace con un número? Bueno, la intención es la siguiente. Por ejemplo, si yo quiero calcular, por ejemplo, menos 1 multiplicado por el vector U, esto de acá va a ser lo mismo que el vector menos U. Es decir, si tú multiplicas por menos 1, te va a dar el mismo vector, pero ¿cómo era? Inverso, con el sentido opuesto. Misma dirección, misma magnitud, pero con sentido opuesto. Es decir, si tú realizas esa multiplicación, te va a quedar este vector de acá. Este sería el vector U, pero como tengo menos 1 por U, me daría menos U. Por lo tanto, sentido opuesto va a comenzar acá y va a terminar acá. Bien, este sería el vector menos U. Imagínate ahora que yo te pido calcular cuánto vale 2 multiplicado por el vector U. ¿Qué es multiplicar por 2? Es el doble del vector U. ¿Qué significa el doble del vector U? Bien, tú lo puedes entender de dos maneras. Lo puedes entender como U más U, ¿cierto? U más U, tener dos veces U. Es decir, vas a graficar tu vector U y en el final de U vas a sumarle de nuevo U. Este completo que comienza acá y termina acá, ese vector sería mi vector 2U, que sería el doble del vector U. Tú lo puedes multiplicar por cualquier número. Si yo te digo 3U, debería ser un vector que tenga el triple del tamaño de U y que tenga la misma dirección. Sería agregarle de nuevo U aquí. Tengo U y sería agregarle un nuevo U. Si yo te digo multiplica el vector U por menos 2U, te quedaría este mismo vector de este mismo tamaño, pero mirando en el lado izquierdo. Bien, porque aquí tienes menos U, y si tú le agregas de nuevo menos U, o sea, tienes menos 2 veces U, te va a quedar el vector así. Bien, mirando hacia la izquierda. ¿Por qué otra cosa tú puedes multiplicar? Tú puedes multiplicar por números decimales también. ¿Ya? Por lo general no trabajamos con números decimales para referirnos a esto, trabajamos con fracciones, mira. No quiero sonar pesado ni hiriente, pero a estas alturas del partido, que ya vas en cuarto medio,
deberías saber qué significa 0,5 multiplicado por el vector u. ¿Qué es 0,5? ¿Recuerdas que eso lo puedes escribir como fracción? 0,5 es lo mismo que 5 décimos. Ya, 5 décimos del vector u. ¿Qué era 5 décimos? Es lo mismo que 1/2 del vector u. Bien, pero ¿qué era 1/2? Sí, 1/2 es la mitad del vector u. Por lo tanto, si yo multiplico 0,5 por u, por el vector u, es lo mismo que multiplicar 1/2 por el vector u. Y lo que yo voy a tener que dibujar es un vector que tiene misma dirección, mismo sentido que u, de izquierda a derecha. Sin embargo, ahora su magnitud, su módulo, va a verse reducido a la mitad. ¿Ya? Aquí lo calculamos por el doble. Ahora lo vamos a reducir a la mitad. En mi regla unos 15 centímetros. Por lo tanto me quedaría algo así. La multiplicación de 0,5 por el vector u. ¿Qué pasaría si yo en vez de haber puesto 0,5 hubiese puesto algo como menos 0,5? Si yo coloco menos 0,5 multiplicado por el vector u, haciendo el mismo proceso te darás cuenta que esto es menos 1/2 multiplicado por el vector u. Es decir, el vector va a tener la misma dirección, horizontal. La magnitud va a ser la mitad de la magnitud del vector u. O sea, si medía 30, ahora va a medir 15, igual que este. Pero mira lo importante que es notar el signo menos. ¿Qué va a significar el signo menos? Siempre que hay un signo menos, significa que lo que le va a hacer a tu vector es cambiarle el sentido. Si miraba originalmente a la derecha, ahora va a mirar a la izquierda. ¿Cómo me quedaría eso? Me quedaría la siguiente gráfica. Como tiene un signo menos, estoy invirtiendo su sentido. Si antes miraba a la derecha, ahora mira a la izquierda. Por lo tanto, el que acabo de graficar acá sería menos 0,5 multiplicado por el vector u. ¿Bien? Eso es lo que tiene que ver con las operatorias a nivel gráfico, así sin cuadrículas por decirlo de cierta manera, de los vectores. Es lo primero que tienes que comprender para entender este mundo de vectores. Bien, ahora voy a borrar y vamos a continuar. Ya, extraño a mis buenos estudiantes que me borraban la pizarra. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora entonces? Vamos a seguir estudiando los vectores, pero ya no lo vamos a seguir haciendo así como al lote, por decirlo de alguna manera, sino que ahora vamos a tener un sistema de referencia. ¿A qué me refiero con un sistema de referencia? Vamos a trabajar en el plano cartesiano. Sí, ese plano donde se hacía la cruz, ubicabas la X, la Y, ¿cierto? Y contabas. Plano cartesiano también lo puedes encontrar escrito en algún lado como r elevado a 2. Bien. ¿Cómo se grafican los vectores en el plano cartesiano? Bien, voy a intentar hacer un plano cartesiano con los materiales que tengo. Voy a hacerlo lo más derecho posible. Ya. Aquí tengo un bonito plano cartesiano. Recuerda que el plano cartesiano tiene dos ejes, uno vertical y uno horizontal. El horizontal tiene la letra X y el vertical se recuerda por la letra Y. Bien, en el plano cartesiano uno puede encontrar puntos. Entonces, ¿cómo se escriben los puntos? Bien, yo voy a hacer aquí el sistema de referencia, por ejemplo, a esta medida le voy a poner 1. Por lo tanto, por aquí está el 2, por aquí está el 3, por aquí está el 4, etc. La idea es que esa medida tú lo hagas en tus cuadrículas y todas midan igual, tanto para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo. Entonces, a la derecha, en los horizontales tengo los positivos, a la izquierda tenía los negativos. Eso es en el eje horizontal. El eje vertical pasa exactamente lo mismo, hacia arriba los positivos y hacia abajo los negativos. Aquí yo tengo dibujado mi plano cartesiano. ¿Recuerdas
que los vectores tienen dos puntos importantes: inicio y fin. Esos dos puntos son sumamente importantes porque determinan a mi vector. Si yo sé dónde comienza y dónde termina mi vector, conozco mi vector. Hagamos un ejemplo. Entonces, veamos el vector que comienza en A, donde A va a ser el punto 2,1 y B va a ser el punto 4,3. Lo que yo voy a dibujar aquí va a ser el vector AB, es decir, que comienza en A y termina en B. ¿Cómo se hace eso? Tú tienes que ubicar primero los dos puntos. ¿Cuál es el punto A? Es el punto 2,1. ¿Qué era el 2,1? Recuerda que el primero es el horizontal, el segundo es el vertical. Primero horizontal, segundo vertical. O como lo explican siempre la tía Claudia, ¿cierto? O la tía Laura a veces. Primero en X es el autito, ¿cierto? Que se mueve horizontalmente. Y el segundo valor es cuánto sube y baja según el ascensor. Por ejemplo, para ubicar el punto A, dice avanza 2 en el autito. 1, 2. Y luego sube 1 en el ascensor. Por lo tanto, llegarás al punto de acá. Ese punto de ahí es el punto A. ¿Cómo ubicamos el punto B? Lo mismo. El primer numerito o primera coordenada es el 4. Por lo tanto, muévete 4 en tu autito. Llegarás por acá y luego sube 3 en el ascensor. Por aquí subes 1, por acá subes 2 y por acá subirás 3. Bien, subiste hasta el 3 en el ascensor y llegaste hasta el 4 en el autito. Por lo tanto, por acá está el punto B. El vector que estamos graficando es el vector AB, o sea, comienza en A y termina en B. Ahí acabo de graficar mi vector AB. Bien, para las clases posteriores vamos a empezar a multiplicar, sumar y restar los vectores, pero escritos así, con coordenadas. Ahora vamos a estar con números, no solo con dibujos sin números exactos. Entonces, mira, fíjate que el vector AB es un poquito complicado, porque para hablar de este vector tú necesitas conocer el inicio y el fin. Y estos son dos puntos distintos. Entonces, para evitar esto, ¿qué se hizo? Se trabaja con algo llamado componentes de un vector. Voy a escribir acá. ¿Qué eran las componentes de un vector? Si tú recuerdas, en la clase alcanzamos a hablar de que este vector tú lo podías colocar en cualquier parte del mundo. Es decir, por ejemplo, ese mismo vector, ya aquí lo voy a hacer al ojímetro, ya porque estoy un poquito aburrido de la regla. Ese mismo vector lo podrías encontrar por acá. Se parecen esos dos vectores, ¿cierto? En realidad estos dos vectores son iguales. ¿Cómo sé yo que estos dos vectores son iguales? Uno, tienen la misma magnitud. Tú la puedes calcular el tamaño de esa flecha porque ahora tú estás en el plano cartesiano. Entonces aquí tienen medidas. Tú puedes calcularlo, por ejemplo, si quisieras, con el teorema de Pitágoras. Puedes hacer aquí un triángulo rectángulo, ¿cierto? Calcular sus catetos y calcularlo por la fórmula de la hipotenusa. Y también puedes calcular este aquí, porque aquí también se te forma el triángulo rectángulo. Bien, tienen la misma magnitud, tienen el mismo sentido y dirección. ¿Cómo puedes trabajar con las componentes de un vector? Las componentes de un vector son lo que representa este vector que está aquí y que tiene en común con este vector que está acá. Se puede hacer de dos formas distintas. La primera forma y más entretenida de todas es contando. Por ejemplo, en el vector AB, lo voy a escribir así. El vector AB, para llegar desde A, que es el inicio, hasta B, que es la punta final, ¿cuánto te moviste en el auto horizontalmente? 1, 2.
Por lo tanto, en la primera coordenada tú colocarás el 2, coma. Cuando llegaste a este punto, ¿cuánto tuviste que subir en el ascensor? O sea, ¿cuánto te desplazaste en el eje Y? 1, 2. Por lo tanto, te moviste 2 horizontales y 2 verticales. Por lo tanto, las componentes del vector AB es el vector 2,2. ¿A qué me refería cuando te decía que el vector que dibujé en naranjo aquí era igual que el vector AB? Bueno, probémoslo. Tú comienzas en el menos 3. ¿Cuánto te mueves horizontalmente? 1, 2. Y luego subes. ¿Cuánto subes? 2. 1, 2. Por lo tanto, para llegar desde A a B y para llegar desde este punto a este punto de acá, tuviste que avanzar lo mismo que en este, tanto horizontalmente 2 como verticalmente 2. ¿Ya? Esto es lo que se conoce como las componentes de un vector, y este numerito de acá va a ser con el que vamos a realizar los cálculos. ¿Ya? Te voy a dar otro ejemplo. Bien, gracias a la magia de la edición y con mis conocimientos de programación, vamos a adelantar un poco más esto. Voy a darles otro ejemplo donde el punto C va a ser el menos 4,3 y el punto D 2,-3. Mucha atención. Voy a primero graficar estos puntos. El C tiene componentes menos 4,3. Por lo tanto, el autito se va a ir 4 unidades hacia la izquierda, o sea, va a avanzar hacia acá. 1, 2, 3, 4. Y luego el ascensor va a subir 3. 1, 2, 3. Por aquí estaría el punto, si no me equivoco. Aquí estaría el punto C. El punto D, ¿dónde lo encuentro? Bien, este punto tiene coordenadas 2,-3. Es decir, el autito va a avanzar 2 unidades hacia la derecha y 3 unidades hacia abajo. El ascensor va a bajar. Por lo tanto, 1, 2, el autito, y el ascensor 3 hacia abajo. 1, 2 y 3. Por acá. Aquí está el punto C, aquí está el punto D. ¿Qué me piden encontrar? Las componentes del vector CD. El vector CD era el vector que comienza en C y termina en D. Es decir, el que te voy a graficar acá. Ando derechito hoy día. Entonces, comienza en C y termina en D. Comienza en C y termina en D. Acá. ¿Cómo encuentro las componentes de este vector? Bien, como recién te lo mostré, contando. ¿Cuánto tengo que contar? Bien, lo primero que tienes que contar es cuánto avanzas horizontalmente. El autito, ¿cuánto avanza para llegar desde C hasta D? Para ir desde C hasta D, avanza horizontalmente hacia la derecha. Por lo tanto, va a ser un número positivo. Comienza en el menos 4. Y contamos desde el menos 4 hasta el 2 que llegó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avanza 6 unidades hacia la derecha. Y en el eje vertical, para llegar desde C hasta D, ¿cuánto hay que bajar? Recuerda que el ascensor comenzó en el 3 positivo y tuvo que llegar hasta el 3 negativo. Por lo tanto, bajó 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí tienes las componentes de tu vector CD. Esta es una de las formas más entretenidas y fáciles de hacerlo. ¿Ya? Es la primera forma. Cuando yo te dé números extremadamente muy grandes, para ti va a ser imposible estar contando. Entonces, para eso, te voy a explicar ahora la segunda forma, que tiene que ver con las matemáticas. ¿Cómo será la segunda forma? La segunda forma para calcular las componentes del vector CD consiste en lo siguiente. Tú quieres calcular las componentes del vector CD. Debes seguir los siguientes pasos. Debes calcular la resta entre D menos C. Sí, viste bien, lo escribí al revés. Este es el vector que comienza en C y termina en D.
lo que tú debes hacer es calcular la resta entre D y C. ¿Cómo se calcula esa resta? Recuerda que D y C son puntos, entonces escribes el punto D, que corresponde a ser el punto 2 con menos 3, menos, voy a borrar un poco acá, menos, y el punto C, que es el vector, perdón, es el punto, no vector, el punto menos 4,3. Recuerda que cada punto tiene dos coordenadas, X e Y, X e Y. ¿Cómo vas a calcular esta resta? Bien, esta resta se calcula de la siguiente forma. El resultado va a tener dos coordenadas. La coordenada X, que es la primera coordenada, tienes que calcular la resta de las coordenadas X, es decir, 2 menos, porque está restando, y la coordenada X del segundo punto, que es menos 4. Y asimismo en la coordenada Y, aquí es la coordenada X, y lo mismo en la coordenada Y. Debes calcular menos 3, menos porque está restando, y el resultado de la segunda coordenada del segundo punto, o sea, menos 3. ¿Cómo vas a calcular esto? Bueno, calculas cada coordenada por separado y te va a quedar 2 menos menos 4, por regla de signos es más 4, lo que te da 6, coma, y menos 3, como los signos son iguales, te va a dar menos 6. Si te das cuenta, llegas exactamente al mismo resultado, pues las componentes del vector que comienza en C y termina en D es el vector 6, menos 6. Bien, espero que se haya entendido. Quédate atento por favor a la plataforma de Canvas, porque próximamente te voy a subir una tarea invitándote a reforzar esto, invitándote a reforzar las componentes, el cálculo de las componentes de vectores. Ahora, las componentes son importantes porque de esta manera nos podemos referir a un vector que se conforma por dos puntos con un puro par de números, ¿ya? Entonces, cuando hablemos del vector que comienza en C y termina en D, en este caso, es el vector de componentes 6, menos 6. Y ya no tenemos menos 4,3 y 2, menos 3. ¿Vale? Cuídate, que estés muy bien y recuerda, si no has enviado las tareas anteriores, apóyate de este repaso y realiza las páginas del libro que te dejé. Que estés muy bien.